Cordial saludo. Mi nombre es Angie Melissa Tacán Y el mío es Geraldine Science. Somos estudiantes de quinto semestre del programa de turismo. y el día de hoy estaremos hablando acerca de la crítica de algunos postulados de Karl Marx, Emily Durkheim y Max Weber. Comenzaremos con Karl Marx. Bueno, el primer postulado de Karl Marx nos dice que el hombre actúa sobre la naturaleza a diferencia de los animales para crear sus medios de subsistencia. Vamos a criticar este postulado desde un punto más enfocado al bienestar de la naturaleza, es decir, al considerarse al hombre por encima de la naturaleza y a la explotación de sus recursos y a esa desmedición de esa explotación, entendemos que van a haber afectaciones a futuro. Entonces quiere decir que más adelante no va a haber producción agroalimentaria debido a la explotación. Entonces, mientras el hombre evoluciona, la naturaleza decae y se acaba, se agota. El deterioro ambiental es uno de los entes o uno de las afectaciones más importantes o más mal vistos en la evolución, dado a que el hombre se cree superior y hace y deshace con ella. Entonces, criticamos mucho este pensamiento porque realmente debemos pensar a futuro, pensar en nuestro bienestar, el bienestar de nuestras futuras generaciones y por ende dejar un legado o dejar para que ellos puedan subsistir de manera adecuada. Bueno, para el segundo postulado de Karl Marx tenemos la lucha de clases, motor de la historia, dominantes y dominados. Y también la alineación, el obrero no es persona, es mano de obra, es otra mercancía cualquiera. Bueno, cuando habla él de este tema es muy interesante recalcar que como lo vemos en la imagen, se halla el capitalismo, pues en su sentido siempre ha habido esa lucha de clases en la que un ser superior, que es el dominante, se encarga de regir al inferior, que es el ser dominado. Aquí lo podemos ver en esta pirámide. Eh, no se puede determinar un solo dominante, sino muchos. En este encontramos pues anteriormente los reyes, después le seguían los entes religiosos, los padres, los sacerdotes, después encontramos el ejército, que era quien era el que respaldaba a esos entes dominantes, y pues ya estaban los jefes o los sí, y adebajo, muy adebajo estaban los trabajadores, los que vivían explotados. Entonces, criticamos esta postura porque siempre vamos a vivir bajo la oligarquía religiosa, siempre va a haber el dominante y el dominado mientras se siga llevando esto. Entonces, esta lucha de clases es fundamental en la historia, es algo que ha validado nuestra historia y que es esencial conocer. Cuando hablamos de la alienación, pues es muy importante y muy interesante de entender que ahora, hoy en día, lo que vale es la persona, o sea, lo material pasó a un segundo plano. La explotación y todos esos conceptos que se tenían antes, pues se han ido deteriorando con el tiempo y ha cogido valor la humanidad, el ser humano. Entonces es muy interesante pues ver la transición que ha tenido este pensamiento al pensamiento de hoy en día. Ok, bueno, siguiente es Emily Durkheim. El primer postulado de Emily Durkheim es vencer el desorden y la anomía, lo socialmente sano de lo enfermo. Bueno, en este caso, el desorden y la anomía para Durkheim son acciones que no son normales dentro de un contexto. Sin embargo, pues hoy en día vemos que la anomía se ve muy necesaria porque es una herramienta o instrumento que lleva a las sociedades para que se logre percibir, estructurar y crear las reformas que lleven como tal a un bienestar común de administradores de recursos como las poblaciones. A continuación, Max Weber. El primer postulado de Max Weber es la ciencia como objeto neutral y él se encarga de explicar cómo son las cosas. No es lo que debemos hacer, trata de una racionalización que es el objetivo. Bueno, en este caso, Max Weber nos plantea la ciencia como una herramienta, como un instrumento que nos permite acceder a información verídica. En este caso, la ciencia no nos impone el conocimiento ni tampoco nos impone las decisiones, simplemente que él nos brinda su herramienta de información para dejárnoslo a libre albedrío en cuanto a nuestra situación futura de las sociedades. El segundo postulado de Max Weber. En este se habla de dominación y los tipos de dominación. Bueno, entonces entendemos que aún se vive bajo este tipo de dominación, por eso quisimos traerlo a discusión, porque cuando hablamos de la dominación racional o legal es bajo el poder político del presidente, del ente gobernante. Cuando hablamos de la dominación carismática se debe a un ente extraordinario, digamos, alguien que digamos, uy, no le tenemos fe, o alguien que tiene un poder extraordinario y que nos hace
sumirnos bajo algo, bajo algún régimen, digamos, el régimen religioso, de cualquier entidad. Bueno, también tenemos la dominación tradicional, que pues ya viene siendo respecto a nuestras costumbres, a nuestro territorio, digamos, se refiere a los territorios indígenas, bueno, ellos los rigen lo tradicional, las costumbres, sus entes gobernantes. Bueno, entonces es muy necesario destacar esto porque aún se mantiene en eso, entonces quisimos traerlo a apelación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.